Historia de la filosofía, volumen 1, sección 77, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 2, Juan Escoto Eriúgena. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 176, personalidad histórica. De pronto aparece en la primera mitad del siglo IX la gran figura de Juan Escoto. En la pobreza cultural e investigadora de su tiempo, este hombre dotado de un espíritu extremadamente libre, de excepcional capacidad especulativa y de vasta erudición grecolatina, aparece como un milagro. A través de San Agustín, Juan Escoto se relaciona con el más genuino espíritu de la investigación filosófica, tal como había aparecido en la Edad Clásica de Grecia. Él se da cuenta de las exigencias soberanas de la investigación y las afirma resueltamente. Cuando tropieza con la realidad incomprensible de Dios o de la esencia de las cosas, no repliega las armas dialécticas ni prescribe el abandono a la fe, sino que vuelve a tomar la misma incomprensibilidad en el ámbito de la investigación, la dialectiza y hace de ella un elemento de claridad. La razón perezosa, que en este periodo de la historia de la filosofía encuentra tantos modos de atrincherarse detrás de las exigencias de la fe, no hace presa en él. La obra de Juan Escoto ha tenido una importancia decisiva para la ulterior evolución de la escolástica. Sus fuentes principales son las obras de San Agustín, del Pseudo Dionisio, que Juan mismo tradujo del griego, y de los padres de la Iglesia, especialmente de San Gregorio y de San Máximo. En la especulación posterior, no hay filósofo de la escolástica que no se relacione con él directa o polémicamente. El Papa Honorio III, en una bula del 23 de enero de 1225, condenó su obra maestra De Divisione Naturae. Muchos doctores escolásticos, antes y después de la condenación, polemizan contra sus afirmaciones, pero su especulación señala, sobre todos los puntos, un hito de la escolástica. 177. Vida y obras. Juan Escoto es llamado Eriúgena por haber nacido en Irlanda. Eriu, Erin, Irlanda. La fecha de su nacimiento debe caer hacia el año 810. No se sabe con precisión el año en que se dirigió a la corte de Carlos el Calvo de Francia, pero debió ser en los primeros años del reinado de este rey. Participó, en efecto, en la controversia teológica suscitada por las tesis del monje Godescalco sobre la predestinación. Ahora bien, la condenación de Godescalco aconteció el año 853, después de largos y solemnes debates. Muy probablemente la venida de Juan Escoto a Francia es anterior al año 847. Carlos el Calvo nombró a Juan director de la Academia de Palacio o Escola Palatina, en París. Por invitación del mismo rey, tradujo las obras de Dionisio el Areopagita, cuyos escritos el emperador bizantino Miguel Balbo había regalado a Ludovico Pío el año 827. El Papa Nicolás I se lamentó ante el rey de que Juan no hubiese sometido esa traducción a la censura eclesiástica antes de publicarla y quiso iniciar un proceso contra las herejías contenidas en ella. Después de la muerte del rey Carlos, el año 877, no se tienen noticias seguras de Juan. Según unos, murió en Francia aquel mismo año. Según otros, fue llamado por el rey Alfredo el Grande a la escuela de Oxford y después como abad de Malmesbury o de Athelney. Fue asesinado por los monjes. La actividad filosófica de Escoto puede ser dividida en dos periodos. En el primero se inspiró sobre todo en los padres latinos, esto es, en Gregorio el Magno, Isidoro y especialmente en San Agustín. Pertenece a este periodo el escrito contra el monje Godescalco, De Divina Predestiniotate, la divina predestinación. En un segundo periodo, Juan sufrió el influjo de los teólogos y filósofos griegos. El año 858 tradujo los escritos del Pseudo Dionisio Areopagita. En el 864 los Ambigua de Máximo el Confesor y el escrito de Hominis Officio de Gregorio de Niza.
Estos estudios le guiaron en la elaboración de su obra maestra, De Divisione Naturae, en 5 libros. Esta obra, escrita en forma de diálogo entre maestro y discípulo, es el primer gran escrito especulativo de la Edad Media. Muestra ya el carácter de la investigación escolástica, el método a priorístico o deductivo que el autor maneja con gran maestría. Las glosas de Juan a los Opuscula Theologica de Boecio son el más antiguo comentario de los escritos teológicos de este, muy conocidos en la Edad Media, pero nunca impresas. Debieron ser compuestas en sus últimos años, hacia el 870, y tienen con los Divisio Naturae la misma relación que las Retractationes tienen con las demás obras de San Agustín. La cultura y la capacidad especulativa de Juan Escoto le ponen muy por encima del nivel de sus contemporáneos. No solo conoce el griego y traduce esta lengua, sino que saca de los escritores y del espíritu griego una gran libertad de investigación y de orientación especulativa. 178. Razón y fe. El presupuesto de la investigación de Juan Escoto es el acuerdo intrínseco entre razón y fe, entre la verdad a que llega la investigación libre y la revelada al hombre por la autoridad de los libros sagrados y de los escritores inspirados. No hay salvación para las almas de los fieles si no es en creer lo que se dice con verdad sobre el único principio de las cosas y en entender lo que con verdad se cree. La autoridad de las Sagradas Escrituras es indudablemente indispensable al hombre, porque solamente ellas pueden conducirle a los rincones secretos en que reside la verdad. Pero el peso de la autoridad no debe, en modo alguno, apartarle de lo que le persuada la recta razón. La verdadera autoridad no obstaculiza la recta razón, ni la recta razón obstaculiza la autoridad. No hay duda de que ambas emanan de una fuente única, esto es, de la sabiduría divina. Pero la dignidad mayor y la prioridad de naturaleza corresponden a la razón, no a la autoridad. La razón nació al comienzo de los tiempos, junto con la naturaleza. La autoridad ha nacido después. La autoridad debe ser aprobada por la razón. De lo contrario, no parece firme. La razón no tiene necesidad de ser apoyada o corroborada por ninguna autoridad. En fin, la autoridad misma nace de la razón, porque la verdadera autoridad no es otra cosa que la verdad hallada por virtud de la razón de los santos padres y por ellos transmitida por escrito para provecho de la posteridad. Y Juan pone en boca del maestro, que es el principal interlocutor del diálogo, una enérgica invitación a la libre investigación. Debemos seguir a la razón que busca la verdad y no está oprimida por ninguna autoridad y que de ninguna manera impide que sea públicamente expuesto y difundido lo que los filósofos buscan con asiduidad y llegan trabajosamente a encontrar. Esta decidida afirmación de la libertad de la investigación, que hace de Juan Escoto un sobreviviente abanderado del espíritu, filósofo de los griegos, no implica en él ninguna limitación o negación de la religión, ya que la religión no se identifica con la autoridad, sino con la investigación. Religión y filosofía son una misma cosa. ¿Qué significa tratar de filosofía sino exponer las reglas de la verdadera religión, por las cuales la causa suma y principal de todas las cosas, esto es Dios, es humildemente adorada y racionalmente investigada? Juan está aquí muy cerca del espíritu de investigación agustiniana, para la cual la fe es un punto de llegada más que de partida. Está al final del largo y laborioso camino de la investigación, más bien que al principio, y es la dirección y la guía de la investigación, más bien que un límite y un obstáculo. Y de hecho, el presupuesto agustiniano de la verdad suprema, que se revela y se afirma en la investigación humana, se repite en Juan. La naturaleza humana en sí, considerada, es una sustancia tenebrosa, que es, no obstante, capaz de participar de la luz de la sabiduría. Cuando el aire participa del rayo del sol, no es luminoso por sí mismo, sino por resplandor del sol que en él aparece. Así, la parte racional de nuestra naturaleza, cuando participa del verbo, esto es, de la verdad divina, no entiende por sí las cosas inteligibles de Dios, sino que solamente las conoce por la luz divina que hay en ella.
En la investigación humana, quien halla no es el hombre que busca, sino la luz divina que busca en el hombre. La frase de Jesús, según Juan, no sois vosotros quienes habláis, sino que Dios habla en vosotros. Es entendida por Escoto como si dijera, no sois vosotros los que me entendéis, sino yo que me entiendo a mí mismo en vosotros a través de mi espíritu.